Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos entrar de nuevo en la comunidad de Poder para traer el mensaje de la palabra de Dios. Quiero contarte que esta semana estamos iniciando una nueva temática aquí en Verbo Zona 16. Creemos que es sumamente importante para todo cristiano conocer quién es el Espíritu Santo y no solo conocer un conocimiento teórico, mental, sino experimentar la llenura del Espíritu Santo con todos los beneficios que la Biblia dice que trae para el creyente. Así que en estas semanas, durante estos 2 meses, vamos a estar hablando de esto. Quiero animarte a que no te pierdas ninguno de los mensajes dominicales y que puedas abrir tu corazón para que el Señor pueda hacer lo que quiera hacer con nosotros. Hoy voy a hacer una pequeña introducción a esta temática. Tiene que ver con un pequeño repaso de algunos pasajes en el Antiguo Testamento, en donde desde el inicio se nos muestra el rol y el papel del Espíritu Santo para todos nosotros. Así que quiero invitarlos a que vayamos allá al libro de Génesis, en el capítulo 1, en versículo 1 y versículo 2. Dice de esta manera la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos desde el puro inicio de la narración bíblica que el Espíritu Santo ya estaba acá. Vemos que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y también dice acá en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero hacer mención de algunas palabras en el original para poder traer un poco de amplitud a que está hablando aquí el Señor. La primera cosa es que cuando se refiere a Dios en este versículo, usa la palabra hebrea Elohim, que es una palabra que está en plural. Más adelante voy a mencionar esto para que tenga sentido juntamente con la mención del Espíritu Santo. Y cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, está usándose aquí una palabra hebrea que se lee ruaj, cuya raíz significa soplar, respirar, y ha sido traducida en el sentido de un viento, por semejanza un aliento, es decir, una exhalación sensible o incluso fuerte o violenta. También significa vida, esta misma palabra ruaj. A lo largo del Antiguo Testamento, esta mención del Espíritu de Dios, encontramos también como el Espíritu de Jehová, el Señor, como el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, y casi siempre que se menciona el Espíritu de Dios, de nuevo usa la palabra Elohim. En el caso cuando se dice el Espíritu de Jehová, usa la palabra Yahweh, que es el nombre propio de Dios que Dios le dio a Moisés. En el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios aparece como el Espíritu del Señor y también como el Espíritu Santo. Todos estos nombres o referencias al Espíritu Santo los podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura. Pero hurguemos un poquito más ahí en Génesis y vamos a Génesis 1:26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero hacer un pequeño énfasis acá en la palabra hagamos, está en plural. Quiere decir que cuando dijo Dios hagamos, se está refiriendo justamente a esta palabra Elohim, una palabra que está en plural, y pues todos nosotros hemos entendido que Dios es uno, pero manifestado a nosotros en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí usted se va a dar cuenta que desde Génesis están obrando los 3. Desde el inicio entonces se demuestra la unidad de Dios y el acuerdo que existe en esa unidad, en esa Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros en Ministerios Verbo, como parte de nuestra declaración de fe basada en las Escrituras, hemos creído y hemos proclamado que Dios es uno
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cada uno de ellos se ha manifestado al hombre en diferentes épocas y con diferentes propósitos. Eso es parte de lo que nosotros creemos. Eso está contenido en varios de nuestros libros y cursos de capacitación, pero particularmente en este que quiero mostrarles esta mañana, que es el curso que se denomina Bienvenidos a Verbo. Dentro del curso Bienvenidos a Verbo está nuestra declaración de fe. Y nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que aquí en este pasaje de Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre. También dice que el acuerdo fue hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué significa esto? Porque algunos han querido pensar que la semejanza es algo físico. Dios es espíritu, dijo Jesús, o sea que Dios no tiene cuerpo. Cuando hay alguna comparación en algún pasaje bíblico, por ejemplo, el brazo de Jehová no se ha cortado, Dios no tiene brazos. Esto se llama un antropomorfismo, quiere decir es una comparación entre la forma humana hacia Dios para poder entender un poquito más cómo es Dios, pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Ahora, si vamos a leer allá en 1 de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo escribe, y todo vuestro ser, hablando ahora de los seres humanos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos muestra también entonces que Dios formó al hombre y lo diseñó también de manera trina. Eso quiere decir que el hombre no es solamente lo externo que vemos, el cuerpo, tampoco es solamente nuestras emociones y sentimientos y pensamientos y nuestra voluntad, sino también Dios nos hizo seres espirituales. Y ahí es donde básicamente estriba la semejanza que tenemos con Dios. El resto de los animales de la creación de Dios no tiene este beneficio. Los animalitos como los perros, los caballos, etcétera, pues tienen alma y tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. Ahora, ¿en qué momento le fue dado al hombre el espíritu para hacerlo diferente del resto de las criaturas creadas por Dios? Si nosotros vamos ahí a Génesis, siempre en el libro de los inicios, en Génesis 2:7, la Biblia nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Se recuerda? Hace un momento yo le dije algunas de las implicaciones de la palabra ruaj en el hebreo, que tenía que ver con un soplo, con un aliento fuerte, o violento, ¿verdad? Y que también significaba vida. Aquí en este pasaje estamos viendo justamente que entonces es Dios quien sopla en la nariz de este ser humano que había creado, en este caso Adán, y dice que el resultado de eso, de enviar su soplo, su espíritu sobre el ser que había formado, fue que este fuera un ser viviente. Tuvo vida a partir de ese momento. Eso nos dice también que si esto fuera retirado, entonces el hombre ya no tendría vida espiritual. Voy a mencionarlo de esta manera porque más adelante vamos a encontrar algo que sucedió con la creación de Dios en el inicio y que implicó que el hombre entrara en un estado de muerte espiritual. Mientras estaba preparando esta charla, recordé que esto que acabamos de leer en Génesis 2 se asemeja un poco a una visión que tuvo el profeta Ezequiel, allá en el capítulo 37. Es una visión de los huesos secos. Dios le dice a Ezequiel, ¿qué ves ahí, Ezequiel? Y él le dice, bueno, pues miro un valle con un montón de huesos secos. ¿Tú crees que podrán vivir estos huesos? Y él dijo, pues si tú crees, si tú lo dices, entonces estos huesos vivirán. Solamente tendría que ser a través de una intervención sobrenatural de Dios. Y entonces Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre esos huesos. Y empieza a formarse, dice ahí en esa narración, en ese capítulo, se empieza a formarse tendones y músculos y piel, pero dice que no había vida en lo que se estaba pasando en ese momento. Entonces Dios le dio otra instrucción a Ezequiel y le dice, profetiza al espíritu, aquí otra vez la palabra es ruaj, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, de nuevo la palabra ruaj, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu
ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Si usted lo compara en lo que está sucediendo con lo que acabamos de leer en Génesis 2, es muy similar. Estaba el ser humano, pero le faltaba algo, le faltaba vida. Cuando Dios sopla su espíritu en el ser humano, entonces viene a ser un ser viviente. Dios diseñó desde el principio al hombre para tener comunión con él y le compartió de su espíritu. Pero lastimosamente todos sabemos que el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios. Dios les había dicho: de todos estos árboles que aquí pueden comer, más de este que está aquí, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no vayan a comer. Pero ellos deciden desobedecer y comieron. Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí pasó algo, hubo un rompimiento, una separación. Y a partir de ese momento, el espíritu de toda la raza humana está muerto, está separado de Dios. Sucedió una muerte espiritual. No murieron físicamente, Dios no estaba hablando de eso en ese momento, estaba hablando de esa relación espiritual que nosotros podemos tener con Dios. ¿Qué pasó a partir de ese punto a lo largo de la historia? Si usted empieza a leer la Biblia, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo solamente venía temporal o momentáneamente sobre algunos hombres o mujeres, particularmente sobre algunos que le llamaban los profetas o los videntes. Venía sobre ellos y muchos de ellos dicen: y vino el Espíritu del Señor sobre mí y profeticé. Y vino el Espíritu de Dios sobre mí y entonces puso palabras en mi boca. Esas personas tenían ese privilegio, pero déjeme decirle algo que es importante, que el Espíritu Santo venía sobre estos profetas, pero temporal o momentáneamente, solo para hacer la obra que Dios les había encomendado, y luego se retiraban, no se quedaba en ellos. Solo venía temporalmente sobre estos escogidos. Y si usted quería decir yo quiero, no, tenía que ser alguien que Dios escogiera, que Dios llamara, y Dios ponía su espíritu sobre él. En algunas ocasiones, sobre algunos otros hombres, vino el Espíritu de Dios. Por ejemplo, un señor que se llamaba Bezaleel, que fue el encargado de construir y diseñar todo lo del tabernáculo. Dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios para darle sabiduría y creatividad para la tarea que tenía que hacer. En alguna oportunidad andaba Saúl y había una compañía de profetas y el Espíritu de Dios vino también sobre Saúl y él profetizaba. Es más, la gente decía, Saúl entre los profetas, porque no era natural, porque él no era un vidente o un profeta, entonces él era el rey, estaban sorprendidos todos. El Espíritu Santo no residía sobre estas personas, sino venía y luego se retiraba. Ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios fue darnos de su Espíritu para que tuviéramos vida y para que pudiéramos tener una comunión y una relación abierta con Dios. Pero Dios no se iba a quedar así con esta historia que contamos de Génesis, de la caída del hombre. Dios desde el principio diseñó un plan y un proyecto para restaurar todo esto. Y ese plan incluía la venida de un siervo enviado por él, conocido como el Mesías. El Mesías traería de nuevo salvación al pueblo y pudiéramos tener otra vez relación y comunión con Dios. Pero sobre este Mesías habían algunas profecías de que el Espíritu de Dios iba a estar en él para hacer la obra poderosa de Dios. Leamos, por ejemplo, Isaías 42. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Se conocía por los hebreos que esta era una escritura que estaba dedicada específicamente al que habría de venir como el Mesías. Había otra profecía ahí en Isaías, solo que ahora en el capítulo 61, versículos 1 y 2. En esa profecía decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Otra profecía mesiánica.
Lo interesante es que cuando el Mesías vino, cuando Jesús vino a esta tierra, creció y empezó a hacer su ministerio, la Biblia dice allá en Lucas 4 que él un día se paró en la sinagoga, abrió el rollo de Isaías, encontró donde estaba escrito esto y leyó esta escritura en voz alta. Pero después de haberla leído, dice que cerró el rollo y les dijo: señores, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él estaba diciendo: yo soy el que estaba prometido y el Espíritu de Dios ha venido sobre mí para hacer esto. Y por eso es que vemos a Jesús en su ministerio cumpliendo todas estas cualidades y características que el Espíritu Santo traería sobre aquel que fuera el ungido del Señor. Pero Dios no se iba a quedar solamente ungiendo a su Mesías, a su siervo enviado. Dios quería restaurar de nuevo el que todo su pueblo pudiera realmente volver a tener su espíritu, poder tener vida de nuevo y poder tener una relación íntima con el Señor. Y por eso es que allá en el libro de otro profeta que se llama Joel, uno encuentra una promesa de que el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo, pero ya no solo sobre el Mesías, sino sobre toda carne, sobre todo el género humano. Ese es el deseo de Dios. Vamos a ver qué es lo que dijo Joel y vamos a ver cuándo se cumplió esta escritura. Dice Joel 2, 28, 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Profetizar es hablar en lugar de otra persona. Yo le digo a una persona: di esto, y esa persona lo dice. Él está profetizando en mi nombre, está hablando en lugar mío. Entonces dice aquí que uno de los resultados de que el Espíritu Santo venga sobre el género humano es que vamos a hablar en nombre de Dios. Y dice: tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y sigue diciendo ahí Joel 2, 28, 29. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Aquí está hablando de personas que vivían en esclavitud, que muchas personas las tenían como una sociedad de segundo grado. Dios dice: no, yo miro a todos los hombres iguales, dignos delante de mí, merecedores de que yo pueda enviar a mi hijo para el perdón de sus pecados, no importa su condición, si son libres o son esclavos. Y entonces por eso dice Joel, haciendo un énfasis, aún sobre los que están en un proceso de esclavitud. Luego narra ahí en Joel una serie de prodigios que van a pasar para manifestar que el Espíritu Santo realmente había venido. Usted puede leerlo ahí en el resto de versículos del 30 al 31, pero yo quiero mencionar nada más el siguiente, que es 2.32, Joel 2.32, porque esto es bien importante y es resultado también de esta venida del Espíritu Santo sobre todo el género humano. Y dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Quiere decir que la venida del Espíritu Santo va a traer convicción de pecado a la gente para que la gente pueda entonces acercarse a Dios y pueda restituir su comunión con Dios a través de Jesucristo. El corazón de Dios siempre ha sido un corazón restaurador, un corazón de restauración. ¿Sabe qué significa esa palabra restauración? Es volver las cosas que están ahorita a su estado original. Eso significa restaurar. Piense usted en una pintura que ha sufrido daño por alguna cosa. Hay personas que se especializan en restaurar este tipo de obras de arte y las vuelven a dejar tal como estaban en el inicio. Eso es lo que Dios quiere hacer con la raza humana, que podamos tener tal relación con Él, que entonces podamos en cualquier momento tener comunión abierta con Dios a través de que su Espíritu Santo habite en nosotros. Eso empieza a través del sacrificio de Jesucristo. Solamente aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, han rendido su vida, entonces vienen a tener una vida nueva. Y ahí inicia, ese es el punto de partida, para que realmente entonces Dios nos considere su pueblo y pueda enviar su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Para ir terminando. Porque hoy dije que me iba a enfocar básicamente en un pequeño vistazo de lo que el Antiguo Testamento dice sobre el Espíritu Santo. Pero no podemos dejarlo así, solamente como la promesa y cuándo se cumplirá o cómo va a pasar.
La Biblia dice que ya empezó el cumplimiento de esta profecía de Joel. ¿Cuándo? Allá en el libro de Hechos, Jesús les había dicho a sus discípulos que no los dejaría solos, que iba a pedir al Padre que enviara otro consolador. Ese otro no es diferente, sino igual o semejante a Él. Obviamente estaba hablando del Espíritu Santo, y así les dijo: yo le voy a pedir al Padre que envíe al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Entonces les digo, quédense acá mientras la promesa viene sobre ustedes. Entonces sucede que ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el momento en que se cumplía la fiesta de las semanas, se llamaban las fiestas judías, que era 7 semanas después de la Pascua, al día siguiente de eso, o sea, a los 50 días después de la Pascua, durante esa fiesta de las semanas, entonces vino el cumplimiento de la promesa. Ahí en el libro de Hechos se menciona una palabra, la palabra Pentecostés. Pentecostés viene de 50, como ya le expliqué acá, era 50 días después de la Pascua, pero era la fiesta judía de las semanas. Entonces Jesús confirma esta promesa y envía a su Espíritu Santo, como les había dicho a sus discípulos. Quédense acá hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y Él les dará poder para hacerme testigos. Leamos un poquito qué fue lo que sucedió ahí en el libro de Hechos, para que usted vea que la promesa de Dios ya tuvo cumplimiento en ese momento, pero a partir de ese momento nos alcanza también a todos nosotros. Dice Hechos 2, del 2 al 4. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos? Habían como 120 personas, que eran los que ya habían andado con Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio. Jesús les dijo, quédense acá, y estaban en un aposento alto, en un segundo piso, digámoslo así, de una casa. Dice aquí que vino un viento muy fuerte sobre todos los que estaban ahí reunidos. Veamos qué más pasó. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. O sea, visualmente ellos podían ver que algo estaba sucediendo. Y no solo ellos, se va a dar cuenta usted que mucha de la gente que estaba en ese pueblo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Para empezar, un gran ruido. Luego, o sea, fue audible para muchos. Luego, visualmente, ellos veían que había como unas lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí. ¿Qué más pasó? Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, la promesa de Joel, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, dice aquí en esta traducción de la Nueva Versión Internacional. En un momento me refiero a esto. Según el Espíritu les concedía que se expresase. ¿Se recuerda usted que en la promesa de Joel decía que iban a profetizar los que recibieran el Espíritu de Dios, o sea, iban a hablar en nombre de Él? Lo que empezó a pasar acá es una manifestación de uno de los dones del Espíritu Santo, diversos géneros de lenguas o de idiomas. ¿Por qué sabemos esto? Porque si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que había gente de muchos pueblos que había venido a esta fiesta de las semanas, estaban ahí, venían de un montón de pueblos lejanos que hablaban diferentes idiomas, y dice que ellos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo es que estos que están aquí en Jerusalén saben hablar nuestro idioma? ¿Dónde aprendieron? Porque los oímos glorificar a Dios en nuestra propia lengua. O sea, era una manifestación sobrenatural para dar un mensaje de Dios a todas las lenguas y a todas las naciones. La gente estaba sorprendida, habían escuchado el sonido, habían visto cosas, ahora estaban viendo la manifestación de que Dios les hablaba a ellos en su propio idioma natal. Pero dice la Biblia que también muchos estaban burlándose. Y en medio de esa burla dijeron, no, lo que pasa aquí con estos es que están ebrios. Como decimos en Guatemala, están bolos. Pero apenas eran las 9 de la mañana. Por eso es que Pedro en ese momento se para y dice, no, señores, estos no están ebrios. Lo que ustedes están siendo testigos aquí es el cumplimiento de la promesa dada allá en Joel. Y Pedro le recita
la escritura que yo le leí de Joel 2, 28, 29, donde dice, en los postreros tiempos yo derramaré mi espíritu, Pedro les lee toda, les lee o les dice, no se especifica ahí, pero les da esta palabra y les dice, este es el cumplimiento de lo que está pasando aquí. Y Pedro aprovecha que toda esta multitud está reunida ahí para entonces darles un mensaje de salvación a toda esta gente. Mire, pues el mismo Pedro que unos días antes había estado todo atemorizado, negando a Jesús 3 veces, este mismo hombre temeroso ahora, por la unción del Espíritu Santo, es transformado y toma valentía y se para y predica delante de una tremenda multitud. Es más, en esa predicación dice que 3,000 se convirtieron. Entonces imagínense cuántos habían. ¿Cómo es esa transformación de alguien que tiene una atadura de temor y que miente a ser una persona con tal denuedo y con tal poder, voy a decir así, de convencimiento para la gente? Porque después de que él terminó de predicar, obviamente sabemos que era el Espíritu Santo obrando a través de sus palabras, pero cuando él terminó de predicar, la gente le entró tal convicción de que estaban mal que dijo, ¿y ahora qué hacemos? Dinos, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro entonces les dice, y con eso quiero concluir hoy. Pedro les dice, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese, aquí está hablando de en agua, cada uno en el nombre de Jesucristo. O sea, les da 2 pasos prácticos. Primero, arrepiéntase. El arrepentimiento es volverse atrás por el camino que uno viene extraviado, entregarle su corazón a Dios, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o sea, arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, eso es lo que la Biblia enseña, y después, como testimonio de que yo he tenido un cambio interno, me voy a bautizar en agua para testificar a todos los demás que ahora le pertenezco al Señor y soy parte de la iglesia del Señor en este tiempo. Él les dijo, hagan todo esto para perdón de pecados. Pero luego les dijo, y entonces recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque ahora Pedro nos está explicando cuál es el camino para regresar a tener esa comunión que teníamos en el principio. Arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Luego testificar públicamente bautizándome en agua. Y dice la Biblia, entonces ustedes recibirán el regalo de Dios que es el Espíritu Santo. Y Pedro les añadió esto, porque para ustedes es la promesa, para vosotros. Ahora, esta palabra que acabo de leer no es solo para los que estuvieron oyendo esa predicación, lo es también para todos nosotros que hoy estamos escuchando este mensaje. Porque para nosotros, si quieres personalízalo y di, para mí es esa promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál era parte también de la promesa del Espíritu Santo? Y entonces todo el que clame al Señor será salvo. Hermanos, el Señor ha cumplido la promesa de enviar su Espíritu Santo. Nosotros tenemos que profundizar en conocerle, quién es Él, cómo obra en medio nuestro, para qué nos ha ungido el Señor, qué propósito tiene esa unción y cómo debemos extenderla a otros que estén cerca, o sea, a nuestro prójimo. De eso estaremos hablando en estas semanas, en esta temática. Yo te animo de nuevo a que no te lo pierdas, lo atesores en tu corazón y particularmente lo vivas. Que el Señor te bendiga.